Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañán. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Aruba es uno de los destinos que muchas personas eligen tanto para vacacionar como también para conocer y para hacer negocios. En la última conferencia anual que se llevó a cabo en Aruba, Cata, este tema se confirmó con el interés de todos los agentes comerciales representativos de las oficinas de turismo de los diferentes países participantes. La conferencia anual Cata superó todas las expectativas con las que se inició en esta oportunidad, recibiendo diferentes oficinas de turismo de países latinoamericanos que están interesados en nuestra isla. Cata, todo muy organizado, muy bueno, el destino es genial, yo ya había venido el año pasado desde otra empresa y sigo apostando al destino. En Argentina, por más que hay algunas dificultades hoy en día con el país, seguimos invirtiendo en turismo y la isla la verdad es que da para seguir vendiendo y comercializando, nunca nos decepciona y la verdad que bueno, con mucho gusto. Asimismo, la conferencia Cata no solo sirvió para dar a conocer nuestro producto turístico, sino también para que diferentes agentes se interesen en nuestro producto comercial. Referente a la situación que se está presentando en Venezuela, nuestra isla sigue siendo el destino por elección de esta comunidad. Nuestro destino más importante, el favorito, es siempre la isla de Aruba. Nosotros sentimos un cariño muy especial por la isla de Aruba, como la mayoría de los venezolanos, y además estamos muy agradecidos porque, aparte del calor que nos hace sentir la gente de Aruba, bueno, somos parte del equipo de ATA. Nosotros también nos encargamos con BX Enterprise, la compañía, de ayudarles a desarrollar el producto audiovisual para aruba.com y para los canales que muestran producto, para los canales que muestran Aruba en Latinoamérica. Vamos ahora a Casanare, Colombia, donde la Fiscalía realizó una inspección a Corpo Orinoquía en Casanare. Su principal hipótesis sobre la tragedia ambiental es la presunta captación irregular de agua. Mientras tanto, centenares de chigüiros y animales silvestres que se estaban muriendo de sed comenzaron a recibir agua. Aun cuando el verano no ha terminado, las esperanzas para los animales que han sobrevivido a la fuerte sequía en Casanare retornan con agua en su hábitat. Los trabajos adelantados para buscar el líquido y llevarlo a las zonas afectadas ya comienzan a salvar vida silvestre. Esto es muy satisfactorio poder observar que ya están llegando toda clase de animales terrestres, chigüiros, venados, el mismo ganado. Los pozos de mayor concentración de animales que estaban en riesgo de morir fueron llenados con agua y los animales están regresando. Pues esa es nuestra meta, salvar la mayor cantidad de animales, y hay mucha esperanza. Aunque en la sabana, pocos kilómetros de ese lugar, el panorama continúa igual. Miren, este es uno de los tantos caños veraneros que existen en las sabanas del Casanare. Como podemos observar en las imágenes, las altas temperaturas evaporaron las aguas. Lo que queda en este momento es la radiografía de una intensa sequía que aún no termina. Son muchos pozos llenos de chigüiros, unos muertos, otros agonizando, o con una agua demasiado infectada. A la zona del desastre sigue llegando maquinaria y personal para continuar con los trabajos de mitigación. En Cúcuta, norte de Santander, un camión cargado de madera fue a parar a un gigantesco hueco que literalmente se lo tragó. Veamos las impresionantes imágenes. Un gran susto se llevó el conductor de este camión cuando transitaba por el centro de Cúcuta. El vehículo, que llevaba 9 toneladas de madera, quedó metido en un hueco cuando el terreno cedió ante el peso del vehículo. El pavimento está normal, no había hueco, y cuando de repente se va el carro, entonces que se iba a acostar del todo. Habitantes en el sector dicen que la filtración de agua de un tubo que llevaba horas roto es la causa del accidente. Eso estaba desde anoche, estaba botando agua. Nosotros llegamos esta mañana y empezamos a llamar desde temprano porque nosotros nos perjudica, porque se va comiendo la casa, pero no aparecieron, no llegaron, no vinieron. Hasta que no pasó las cosas no aparecieron. Manuel Díaz, director de mantenimiento de Aguas Capital, la empresa encargada del mantenimiento de redes en Cúcuta, dice que ya la cuadrilla trabaja para el restablecimiento de la vía. Hace una socavación interna, debilita la base del pavimento de la vía,
queda en el aire el pavimento y cuando pasa un carro pesado pues se nos cae. La movilidad en la vía duró suspendida por más de 5 horas mientras el vehículo era sacado del hueco. Recuerdan hace unas semanas que presentamos la noticia de la futbolista colombiana que al accidentarse en Ecuador perdió una de sus piernas. Yadi Fernández, que hace poco más de un mes sufrió un grave accidente en las cercanías de Montañita, salió ya del Hospital Universitario de Guayaquil. Sin embargo, su situación es incierta, pues no cuenta con seguros ni con recursos económicos para el proceso de curación que le sigue. Yadi Fernández ha vuelto a ver el mundo y a permitir que el mundo la vea. Ha aceptado hablar de lo poco que recuerda de ese 16 de febrero, cuando paseaba con su primo en una moto por los alrededores de Montañita, en la playa ecuatoriana. Solamente recuerdo el golpe y ya está. Y la que me han contado es que estuve 40 minutos desangrándome. Con 22 años cumplidos dentro del Hospital Universitario de Guayaquil, Yadi ha sido una futbolista total. Integró la Selección Colombia en 2011 y ahora juega como profesional en un equipo de Islas Canarias. Ahora que su vida dio un giro brusco y seco, tiene un sueño urgente. ¿Dónde quiere vivir? Colombia. ¿En qué parte de Colombia? Palmira. ¿Por qué en Palmira? Porque ahí tengo la familia de padre y somos todos muy unidos. Pero necesita mucha ayuda para lograrlo. No tiene seguro médico ni en Ecuador ni en Colombia. Y mi pelvis, mi cadera todavía tiene mucho golpe, mucha... Yadi recibió hoy la visita del embajador de Colombia Ricardo Lozano, del técnico Reinaldo Rueda, del secretario de la Ecuafútbol Francisco Acosta y de Ecuavisa. Es el inicio de una campaña para que vuelva a correr y a hacer goles como ella sueña. Jugar fútbol es como olvidarte de todo el mundo. Es como... es lo que tengo de frente y no existe nada más, para mí es eso. Inmediatamente y gracias a la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue ingresada a la clínica Urdenor para una nueva valoración y un inventario de sus necesidades. Y que así quienes quieran ayudarla sepan cómo hacerlo. A las 8 de la noche del próximo sábado 29 de marzo, las luces en varias ciudades alrededor del mundo se apagarán durante 1 hora para ayudar a combatir el cambio climático en un evento llamado Earth Hour o la Hora del Planeta. Aruba también formará parte de esta iniciativa que busca concientizar al mundo sobre la contaminación lumínica. Por 60 minutos, personas y empresas alrededor del globo apagarán sus luces para reducir el consumo de energía y el impacto que hemos causado en el planeta. El evento es organizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza e incluirá la participación de millones de personas en diferentes ciudades del mundo. Este se celebra el último sábado de marzo de cada año y consiste en un apagón eléctrico voluntario en el que se pide a hogares y empresas que apaguen las luces y otros aparatos eléctricos durante 1 hora. Con esta acción simbólica se pretende concientizar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático y las emisiones contaminantes. Asimismo, ahorrar energía y aminorar la contaminación lumínica. En Aruba también se va a celebrar la Hora del Planeta, este próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde, desde el Estadio Guillermo Próspero Trinidad hasta la Torre William III, delante de Wilhelmina Park. Alrededor del mundo se eligieron diferentes monumentos. Por ejemplo, en París el punto de encuentro es la Torre Eiffel. Es por esta razón que en Aruba se eligió este monumento. Después de las 8:30 de la noche, la comunidad apagará las luces como parte de su contribución durante 1 hora. La caminata tiene el tema de superhéroes para los niños. Con velas también se iluminarán esta noche. En Panamá, el gimnasio del Instituto de Habilitación Especial estaba lleno de energía, pese a estar en silencio, mientras los atletas entrenaban para el próximo campeonato de goalball. Veamos estas curiosas imágenes. Play. El goalball les ha dado otra oportunidad. Para ellos es más que un deporte porque ha cambiado sus vidas. Que me siento como realizado atléticamente hablando. Sé que de repente nos falta un poco más, pero es esa sensación, esa adrenalina. Arriba, al medio. El goalball es una disciplina parecida al balonmano, pero practicada por personas con discapacidad visual, donde deben defender el arco y evitar el gol.
mientras se concentran en el sonido de cascabel que está dentro del balón. Entonces el juego pues te libera de estrés, aparte que levanta los sentidos en el aspecto de que fortalece tu orientación y tu movilidad en medio de la calle. Es un juego silencioso para poder que ellos se concentren y escuchen el balón. Ingrid pertenece al equipo de las mujeres y quisiera que otras personas con su discapacidad se integraran a este deporte. Que la discapacidad no es impedimento ni obstáculo para hacer nuestras cosas y realizarlo como persona. Que primero somos personas y después viene la discapacidad. Que así como se pueden recrear las otras personas, también nosotros lo podemos hacer. Sus entrenadores admiran su entereza y sacrificio. Mientras los preparan para el próximo campeonato, les enseñan a no darse por vencidos. Disciplina, no solamente a nivel deportivo, sino de habilidades de coordinación, habilidades de orientación espacial o habilidades para escuchar cosas que requieren ellos para la vida diaria. Para incrementar en ellos ese espíritu competitivo, que sepan que también existen deportes adaptados para ellos. Arrodillados frente a la portería, defienden la bola con todo el cuerpo, con la misma entereza con la que afrontan su vida. La situación política panameña ha trascendido barreras. La tecnología y las redes sociales han sido el mejor aliado de dos estudiantes panameños en Taiwán que han desarrollado un juego donde la principal figura es el mismo presidente de la República de ese país. El juego se llama Guerra Política. Presidente, hay un juego nuevo de guerra política. ¿Vio que usted es el protagonista? Ah, no sabía. Me lo enseña, pa' Cuidado, se cae. Personajes de la política panameña que a diario vemos en las caricaturas de los periódicos han sido llevadas por dos estudiantes panameños a una aplicación de celular denominada Guerra Política. Este juego, reflejo de la situación y rivalidad política que enfrentan a los partidos de oposición con los de gobierno, tiene como personaje principal a Mentirelli, una caricatura del presidente Ricardo Martinelli que debe saltar a la oposición adquiriendo poderes especiales con fajos de billetes y una moneda llamada canguro de dólar. Amado Cerrut y Eduardo Soto, creadores del juego, tomaron esta iniciativa tras el incidente en el que Félix Moulanier del PRD denunció las supuestas intenciones de comprar su salto a las filas del partido Molirena por 50.000 canguros. Comencé un poco a imaginarme cómo se podía hacer un poco más jocosa toda la situación tan estresante que está viviendo el país ahorita, con todos estos escándalos políticos que hemos tenido últimamente. Guerra Política, más que una farsa de la clase política panameña, también lleva un mensaje a los ciudadanos y a la responsabilidad con el voto. Estas elecciones las tenemos que hacer con conciencia. No debemos permitir que se nos haga compra de conciencia, tenemos que basar nuestro voto en propuestas, en valores. Los creadores de este juego aseguran que no buscan favorecer a ningún candidato y que el mismo solo recoge la situación política que se refleja en las calles. Meredith Serracín, TVN Noticias. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushipawe, Bompa Mañana.